Esta tarjetita puede llegar a ser una de las más controversiales de todo el mazo, pero es una muy importante y fundamental para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas y cómo no caer en un engaño común que usan los falsos maestros del sistema religioso para manipular a las personas. Jesús es la palabra de Dios. Esta tarjetita tiene dos referencias, Juan 1 y Apocalipsis 19. Vayamos ahora a la primera referencia, Juan capítulo 1, particularmente versículos 1 y 14. Pero leamos todo el pasaje y vayamos considerando la importancia de estos textos. Esta frase, el verbo, literalmente es logos en el griego y es lo mismo que la palabra. Es solo que los traductores españoles eligieron la frase el verbo en vez de la palabra para usar una frase masculina en vez de femenina, ya que se refiere a Dios y a Jesús. Pero en otros idiomas, como el inglés, se usa la palabra. Este es un punto importante, porque muchos hoy en día hablan de la palabra de Dios, pero cuando lo hacen, no hacen referencia a la verdadera palabra de Dios, sino a una tradición que, de hecho, anula la verdadera palabra de Dios. Pero leamos acá lo que estos pasajes nos están diciendo. En el principio estaba la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por la palabra, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que quede claro que estamos hablando de la palabra de Dios, que en cierto aspecto es Dios mismo y la fuerza creativa detrás de todo lo que existe. El universo entero se sostiene por la palabra de Dios. Cada ley de física, química, cada ley espiritual, nuestra misma existencia, todo nace y se sostiene por la palabra de Dios. Esto no es algo que los hombres introdujeron al mundo. No es un libro o colección de libros, es parte de Dios mismo, algo eterno, algo divino, algo que los hombres solo pueden interpretar, escuchar y acercarse a entender, pero que no pueden contener o dirigir. Recuerda, estamos hablando de la palabra de Dios. La vida está en esta palabra de Dios, la que es la luz de los hombres. Cualquier verdad, inspiración, iluminación que hemos recibido vino como resultado de la palabra de Dios y las fuerzas del mal no pueden vencerla. Así que Juan vino a dar testimonio del que sí es la luz, la verdadera luz, la verdadera palabra de Dios. Juan no era la palabra de Dios, tampoco los profetas que vinieron antes de él. Ellos, al igual que nosotros, solo podían escuchar e interpretar la palabra de Dios y comunicarlo a los demás conforme a la medida que Dios les dio, pero ellos mismos no eran esa palabra de Dios. Sin embargo, cuando apareció esa palabra de Dios en el mundo, la misma palabra que había creado al mundo y a cada uno de nosotros, el mundo no le conoció, el mundo lo rechazó. En el tiempo del Antiguo Testamento se puso mucho énfasis en los escritos de Moisés y los profetas. Esos escritos eran su Biblia, la leían, la practicaban y algunos, como los fariseos, eran celosos de querer que todos obedecieran la ley de Moisés estrictamente, que fueran fieles en asistir a la sinagoga los fines de semana, que guardasen las fiestas, las reglas alimenticias, que guardasen el sábado. Pero el Nuevo Testamento es claro en que solo Jesús es la verdadera palabra de Dios que existía desde la creación y que cuando Jesús vino al mundo, los religiosos rechazaron la verdadera palabra de Dios y no la recibieron. Pero a los que sí recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que la palabra de Dios se hizo carne en Jesús y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Este tema de Jesús, la palabra de Dios hecha carne,
es fundamental para entender, porque hoy en día todas las iglesias, todos los predicadores, los falsos maestros y cualquier persona que dice ser cristiano argumentan que lo que ellos enseñan es palabra de Dios, o por lo menos basado en la palabra de Dios. Te dicen constantemente, en la palabra de Dios dice, y te citan algún versículo conveniente que justifique lo que quieren enseñar. Te dicen, tienes que conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Pero rara vez te especifican que Jesús es la palabra de Dios, el único que es realmente la palabra de Dios hecha carne. Es más, muchas veces te citan otras personas de la Biblia en oposición a Jesús, argumentando, pero la palabra de Dios dice, no te dejes engañar. Cuando Satanás quiso engañar a Jesús, usó el mismo truco. Satanás citó el Salmo 91 diciéndole a Jesús que él debía tirarse del pináculo del templo y confiar realmente en Dios, ya que ese salmo dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús entendió que lo que Satanás estaba proponiendo no era palabra de Dios. Hoy en día muchos siguen declarando el Salmo 91 sobre sus vidas como un amuleto de protección, pero al igual que Satanás, no lo hacen en armonía con la verdadera palabra de Dios. Y cuando las escrituras se usan para refutar, contradecir o justificar cualquier comportamiento contraria a la voluntad de Dios, es claramente palabra de Satanás, no de Dios. Pero vayamos ahora al segundo pasaje de esta tarjetita, porque lo que revela es algo sorprendente. Es Apocalipsis 19, versículos 11 al 13. En Juan 1 vimos que en el principio, incluso antes de la creación del mundo, ya estaba la palabra de Dios, y que todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra de Dios, que se hizo carne en Jesús y habitó entre nosotros. Ahora, en Apocalipsis 19, al final de los tiempos, al final de nuestra era, este mismo Jesús vuelve para juzgar al mundo y hacer rendir cuentas a cada persona por lo que ha hecho, particularmente por lo que hayan hecho con el mensaje que vino a traer. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Otra vez vemos que Jesús, y solo Jesús, es la palabra de Dios. Solo Él tiene el nombre de palabra de Dios. Todo gira en torno a Jesús. No podemos usar ninguna escritura, ningún versículo, pasaje o personaje de la Biblia para contradecir, refutar o excusarnos de obedecer a Jesús, quien es realmente la palabra de Dios que creó y sostiene todo el universo. Y este tema es tan fundamental para entender porque hoy en día hay una conspiración en contra de Jesús y sus enseñanzas y en contra de su verdadero nombre. ¿Recuerdan ese versículo que leímos en Juan 1 que decía que todos los que recibieran a Jesús fueron dados potestad para ser hijos de Dios a los que creyeron en su nombre? Los que creyeron en su nombre. ¿A qué nombre crees que Juan se está refiriendo? El pasaje de Apocalipsis mencionaba que Jesús tenía un nombre que ninguno conocía sino Él mismo. Pero incluso después de leer que en el mismo pasaje se nos dice que el nombre de Jesús es la palabra de Dios, después de ver este mismo video, muchas personas seguirán sin entender el tema, porque la verdad está oculta de sus ojos, cegados por la tradición religiosa. Pero si quieres profundizar este tema sobre el verdadero nombre de Jesús y ver cuán importante es tener un entendimiento correcto sobre la palabra de Dios,
Mira el video sobre el nombre secreto de Jesús, de una voz en el desierto, o haz clic en el siguiente video de esta serie de tarjetas bíblicas para seguir fortaleciendo tu fe.